Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo le va? Me dice. Bien, Bien, aquí todo bien. ando. ¿Todo bien? Bueno, Todo me bien. Profe, alegro. buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, bueno, vamos a esperar a ver si un minuto más, a ver si se conecta alguien más. Eh, Hoy teníamos previsto y vamos a hacer eso en principio, vamos a arrancar con fraude y después vamos a ver efecto de las nulidades entre partes y respecto de terceros. Si nos queda un poquito de tiempo, veremos convalidación y prescripción, sino aunque sea de una semblanza de lo que se trata. Son temas que en general esos no ofrecen mucha dificultad, los podrían estudiar solo si leyeron algo y tienen dudas, estoy a disposición, creo que les queda igual una clase de repaso. Eh, pero bueno, sin más introducciones y para no perder tiempo, quiero saber si hay alguna consulta sobre lo que vimos hasta ahora, en especial vicio de error que vimos la semana pasada, porque ahora vamos a ver, en la semana pasada hablamos de los vicios del acto voluntario y los vicios del negocio jurídico. Recuerdan que el error, como afectaba uno de los elementos internos de la voluntad, que era la intención, entonces se estaba dentro de la categoría de los vicios del acto voluntario. En cambio, hoy el fraude es un vicio del negocio, a la buena fe negocial. Cuando hablamos de fraude, también encontramos que esa palabra tiene en nuestra ley al menos tres acepciones. Cuando hablamos de fraude como engaño, tiene una significancia o un significado similar al del dolo, que ya lo habrán estudiado como otro de los vicios del acto jurídico. El fraude como con el ánimo de engañar. ¿eh? Esa sería una acepción. Otra acepción, que es la que hoy vamos a ver, es el fraude en el negocio jurídico. ¿Sí? Y también hay otra tercera acepción en nuestra normativa, en nuestras normas, que es el fraude a los acreedores. ¿Sí? El fraude a los acreedores, que básicamente lo van a estudiar cuando estudien concursos. En la ley de concurso van a ver que el fraude de los acreedores es una de las categorías de lo que se conoce como fraude procesal, ¿no? Cuando también se utilizan normas que son válidas y legales, pero con intención, o sea, se utiliza un plafón o un conjunto de normas o un proceso para perjudicar a alguien. O sea, realizando un acto que jurídicamente es válido, o que sería válido, la finalidad es lo que está invalidándolo, o sea, o lo está descalificando. Les doy un ejemplo por ahí para que quede claro de lo que sería un fraude procesal. Eh, por ejemplo, dentro de un proceso de liquidación de sociedad conyugal, que uno de los cónyuges se dejara embargar, no contestara demanda o tuviera un accionar omisivo y de ese modo perjudicara los derechos del otro cónyuge. Eso jurídicamente no tiene una sanción, pero estaría hecho en fraude a los intereses de ese acreedor. Nosotros igual esta acepción la explicamos porque está dentro de lo que, así como cuando vieron dolo en el cumplimiento de las obligaciones, dolo como vicio del acto jurídico, bueno, yo explico las acepciones que tiene el fraude, pero hoy nos vamos a referir al fraude como vicio del acto del negocio jurídico. Bueno, el fraude a los acreedores
está a partir del artículo 338 del Código Civil, ¿sí? Y en realidad, lo que el acto fraudulento o el acto realizado de fraude a los acreedores es un acto que en principio es válido. Cuando ustedes estudiaron nulidad, que es la sanción legal que priva de los efectos propios, el acto jurídico, etcétera, 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 si ya la saben de memoria, habrán visto que el género era la invalidez, la inoponibilidad. Después la invalidez es una especie. Bueno, en la inoponibilidad encontramos el supuesto es el fraude. Porque el acto fraudulento en principio es válido, pero o no es inoponible respecto de ciertos determinados acreedores. También lo explicamos cuando yo les hablé de patrimonio. Recuerdan que cuando hablamos de patrimonio dijimos que era la garantía común de los acreedores. Y que los acreedores, por tanto, tenían en cuenta eso al momento de realizar un acto jurídico, un negocio con la otra parte. Esa garantía, cuando se realiza un acto fraudulento, se ve vulnerada. ¿Por qué? Porque el deudor saca bienes del patrimonio para perjudicar o saca bienes del patrimonio o deja de ingresar otros para perjudicar los derechos de los acreedores, para que no puedan cobrarse, para eludir sus obligaciones. En ese caso, para que ese acto sea considerado fraudulento, ¿no es cierto? Justamente, el fin último es sustraerlo de sus acreedores. Ese acto, si bien válido, resulta inoponible para ellos. ¿Y qué se requiere para eso? ¿Cómo se llega a esta declaración? Si nosotros tenemos que el patrimonio del deudor es la garantía de los acreedores, entonces el primer requisito que tenemos que ver es que ese acto jurídico tiene que ser de fecha posterior al del crédito del acreedor. O sea, yo contrato con Ayelen Martínez hoy y en virtud de ese contrato ella debe pagarme en el futuro, de acá a 2 meses, 3, cuando se establezca, una suma determinada por una obligación. A los efectos de eludir, ella se desprende, vende o transfiere algún bien de su patrimonio. El primer requisito sería que el crédito del acreedor debe ser anterior al acto que se imputa de fraudulento, porque justamente el presupuesto del fraude es justamente que se... ¿Cómo? Es lograr claro, pero esa insolvencia, la insolvencia o la agravación de la insolvencia, porque por ahí yo contrato con Martínez sabiendo que no tiene un estado económico pujante, pero tampoco tan grave puede ser. En realidad, la ley establece los dos supuestos, que sea insolvente o que agrave su insolvencia. Eso es lo que procura, es la insolvencia. Pero, ¿qué atacaría esa insolvencia? El principio que dije al inicio de la clase, que es que el patrimonio es la garantía de los acreedores. Entonces, si yo ese patrimonio, digamos, la foto del patrimonio es la del momento en que uno contrata. Por eso es que el acreedor que puede pedir el fraude, la declaración de fraude, en realidad lo que se persigue es la declaración de inoponibilidad del acto. Se imputa de fraudulento el acto y si la sentencia es favorable, el juez va a decretar que es respecto de ese acreedor inoponible. Es diferente que en la simulación que ya habrán estudiado, que la declaración hace que el bien
vuelva al patrimonio del deudor. En este caso, el acto que insolventa o agrava la insolvencia no es inválido. Por lo tanto, el bien no vuelve al patrimonio del deudor. El bien va a quedar en cabeza de la persona a quien se la transmitió. ¿Sí? Y entonces, esa es la mayor diferencia. Es un acto válido, pero inoponible para ciertos y determinados acreedores. ¿Qué son cuáles? En principio, los que tengan un crédito anterior a ese negocio. No los posteriores, porque ya si hay alguien que hace un contrato con Martínez con posterioridad, no lo tenía dentro de su patrimonio, por lo tanto no era garantía para él. ¿Se entiende? Ese es uno de los primeros requisitos, ¿no es cierto? Que el deudor sustraiga bienes que produzcan su insolvencia. Sustraiga quiere decir venda, saque del patrimonio bienes que lo insolventen o agraven su insolvencia. Y que ese acreedor debe ser, el segundo requisito, ese acreedor debe ser de fecha anterior al acto que se reputa fraudulento. Segundo requisito. Hay otro requisito más. ¿Por qué? Porque cuando Martínez va y dispone un bien para producir la insolvencia y que yo no pueda cobrarle, va a estar involucrado otra persona, ¿sí? Esa persona que adquiere ese bien debe... La redacción anterior del código parecía un poco más exigente que la actual. En la actualidad, el código dice que el deudor debe saber o debido saber que ese acto producía la insolvencia del vendedor. Si sabía o debía saber que se estaba insolventando Martínez, es una especie de cómplice. Pero no lo dice en esos términos el código. O sea que es más difícil probar la complicidad si el que compró debió haberlo sabido teniendo el suficiente cuidado de un buen hombre de negocios, también se le va a imputar entonces responsabilidad y va a poder ser demandado. ¿Quién tiene la legitimación entonces activa para esta acción? Es el acreedor de fecha anterior. ¿Quién tiene legitimación pasiva? Cuando hablamos de legitimación activa, ¿saben a qué me refiero, chicos? ¿Por qué no me paran? La legitimación activa es quien puede iniciar la acción. Porque esto lo van a leer en el libro. Si yo estoy acá es para aclararle algún término, algún concepto. Utilicen el tiempo que tenemos para eso. Legitimación activa. ¿Quién puede demandar el fraude? El acreedor de fecha anterior. ¿Quién es el legitimado pasivo? O sea, ¿quiénes van a ser los demandados? O el legitimado pasivo. Acá en este caso van a ser dos. No, van a ser dos. El deudor y el cómplice. El deudor y el que contrató con el deudor, exactamente. Esos dos. ¿Está bien? Hay dos legitimados pasivos. Porque si no hubiera una persona que conocía o debía conocer, el tercero era de buena fe a título oneroso, no tengo acción. ¿Está bien? Esto también ahora lo vamos a ver cuando veamos los efectos de las nulidades. Pero si yo contrato de buena fe y a título oneroso con otra persona que no conoce ni puede conocer el estado de insolvencia, ese acto va a ser válido. En todo caso, lo que va a generar en mí, que soy la acreedora, es la posibilidad de demandarle a Martínez eventualmente los daños y perjuicios derivados de su acto fraudulento, pero no al otro, porque el otro no sabía, está claro. En cambio, en el fraude, entonces para la acción de fraude,
lo que se requiere, entonces el tercer requisito sería que el que contrata con el deudor haya sabido o conocido, debido conocer la insolvencia. Vamos a ver cómo en el 338 dice: todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude a sus derechos y o renuncia de derechos o facultades con que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna. Esto es un agregado que hace el nuevo código de las renuncias Sí, de profe. derechos o facultades que mejorar, que eso no estaba en el código anterior. Decime, Fernando. Eso se refiere, por ejemplo, al supuesto de que el deudor no acepte una donación, ¿sí?, que hubiera permitido que mejore de fortuna. ¿Está bien? Entonces, vos retirás como acreedor esa acción de donación. Claro, en realidad la no aceptación no sería el supuesto, porque en la no aceptación, me corrijo, lo que podría yo hacer es una acción subrogatoria. El rechazo sería, en el rechazo. Si a mí me donan y yo rechazo la donación, ese es el acto fraudulento, el rechazo. Claro. ¿Por qué? Porque hubiera permitido que mejorara mi fortuna. Claro. En cambio, ¿se acuerdan cuando estudiamos subrogación? Era la inacción del deudor que podía producir que el acreedor se pusiera en su lugar y lo aceptara. En cambio, no sería inacción, sería rechazo. Si yo le estoy haciendo una oferta de donación a Hoffman y él dice que no, la rechaza, ya esa donación no es válida. O sea, no podría surtir efecto. Si resulta que Drake le tenía un crédito, puede imputar de fraudulento ese rechazo, porque ese es un negocio, un rechazo, un acto jurídico que le produce un perjuicio, atento que ese bien o esos derechos no van a ingresar en el patrimonio, y eso hace que ese patrimonio, ese deudor, se esté insolvente o agrave su insolvencia. ¿Se entiende? Esto es a lo que se refiere cuando dice renuncia al ejercicio de derechos o facultades que hubiera podido mejorar o evitado que empeorara su estado de fortuna. Por eso es que en la ley de concursos, específicamente, cuando acontece esto, el síndico está autorizado para aceptar donaciones en nombre del quebrado, porque eso permite que mejore su estado de fortuna, ingrese al patrimonio, que es la garantía de, obviamente, de solventar todos los créditos que se han verificado en ese concurso. Sí. ¿Sabe? Eso está también en casi todos los textos, lo van a encontrar. Entonces, cuando hay un rechazo o una declinación de derechos que pudieran haber mejorado, también se puede considerar fraudulenta, y ser atacada por quién. Ahí también por el acreedor de fecha anterior. Los requisitos están en el 339, que los repito, pero los estuvimos explicando. Dice que el crédito son requisitos de procedencia de la acción de declaración de inoponibilidad, que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores. B, que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor. Y C, que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia. Acá hay una aclaración que yo no les he hecho porque le iba a desglosar de diferente forma. Acá estamos hablando de actos a título oneroso. Si hay un acto que es a título gratuito, directamente no hay que probar que la otra parte conocía o debía conocer que eso insolventaba a las partes, al deudor, perdón. ¿Qué quiero decir?
Si yo en lugar de transferir por compra-venta un inmueble, le dono a mi hijo el mismo, para que Caledoni no me cobre un crédito, como de parte en ese negocio, es un negocio unilateral, no hubo contraprestación de parte de mi hijo, es inoponible ese negocio para Caledani. Él directamente puede ir contra ese bien sin necesidad de probar que mi hijo conocía que yo me estaba insolventando, porque él no tuvo una contraprestación. En los actos gratuitos, entonces, no hace falta demostrar que el que contrató sabía o debía saber que el deudor se estaba insolventando. ¿Está? Porque hay un título, hay un derecho superior, que es el del acreedor, al cual no se le ha abonado su crédito. Entonces, eso para los actos que fueren a título gratuito. Porque un deudor puede insolventarse por diferentes tipos de actos unilaterales, bilaterales, el presupuesto o la consecuencia es el mismo, sacar un bien de su patrimonio para defraudar a los acreedores. La consecuencia es la misma. Hay acreedores o un acreedor que va a estar insatisfecho, su crédito no se va a poder ejecutar y entonces también puede perseguir la declaración de inoponibilidad de ese acto o negocio, alegando justamente que está hecho en perjuicio de sus intereses, que tiene un crédito de título anterior, que el acto es gratuito, y en el caso de que sea oneroso, ahí hay otro requisito, que es el tercero que habíamos explicado antes, que es que el que contrató haya conocido o debido conocer que eso lo estaba insolventando, que ese negocio lo estaba insolventando. Bueno, dicho esto, repito, el acto fraudulento es válido. Es válido. Entre partes y respecto de terceros también. Nada más que respecto del acreedor que persigue la declaración de fraudulencia, se va a dictar una sentencia de inoponibilidad. ¿Cómo puede el dueño actual de la cosa, el que contrató con el deudor, oponerse a esa acción? Lo único que podría hacer es desinteresar al acreedor, o sea, pagarle el crédito para evitar el ataque o la ejecución de ese bien. Hoy hablamos de legitimados pasivos. Yo voy a demandar a los dos, al que me debe y al que compró el bien. Entonces, el que compró y lo tiene en su poder puede liberarse de la acción, presentándose y pagando o desinteresando al acreedor. Eso es desinteresar, es pagar. Me desinteresa cuando yo cobro lo que me deben. Si eso no ocurre y procede la ejecución del bien, ejecutado el mismo, si existiera un saldo insoluto, un saldo favorable, esto es, se subasta, se remata, el resultado serían 200 en el ejemplo que les estoy dando, y mi deuda o mi crédito, perdón, es de 100 pesos. ¿Sí? Cobro los 100 pesos y los 100 pesos que sobran no son de mi deudor, son de la persona que contrató, que es el nuevo dueño de la cosa. Porque ese acto sigue siendo válido. Nada más que como para mí era inoponible, yo me cobro de esa cosa. ¿Me entendieron? Sí, ¿Sí? sí, sí. Clarito. ¿Se entiende? Ok, entonces, como se lo dicen los libros, si quieren A, B, vendedor, comprador, el deudor. En definitiva, el tercer adquirente, va a conservar el saldo
porque ese acto es válido. Entonces, yo solo voy a poder hacerme de mi crédito. Si hay un saldo, es para el adquirente. ¿Hasta ahí entienden? Solo Profe, una beneficia... pregunta. Sí, decime. En el caso del saldo que queda, que sobra, digamos, que se cobra el que contrató con el deudor, ¿no? Si Sí. se comprueba que fue de mala fe, que era cómplice, digamos, que estaba sabiendo que el deudor vendía o se deshacía de los bienes para no pagar a los acreedores, ¿se recibe ese sobrante, ese remanente? Si se comprueba que fue cómplice, digamos, que sabía de la mala voluntad del deudor. Sí, Ayelen, se queda porque, ¿sabes qué? Primero, para que haya prosperado la acción, para que prospere la acción de fraude, el juez tiene que llegar a la conclusión de que el adquirente sabía o debió saber, si hubiera actuado con cuidado, que ese acto estaba insolventando al transmitente, ¿no? Al que le transmitió la cosa. Entonces, ahí ya partimos de ese presupuesto, si no, no hubiera declaración de fraude. Pero puede ser que las partes hagan un negocio de riesgo, que haya comprado a un valor más bajo de plaza, no sé, se pueden dar bastantes supuestos. En realidad, el acreedor que demanda y que obtiene la declaración de inoponibilidad va a cobrar su crédito, los intereses, los gastos, las costas, todo va a salir de ahí. Si sobra algo, se lo va a quedar el otro señor, ¿eh? O sea, primero tiene que solventar el crédito, intereses, costas, gastos, todo tiene que pagarse. Del juicio, por supuesto. Si hay en cualquier proceso, en el momento de la liquidación del juicio, se liquida capital, intereses, los gastos del juicio, los honorarios, los aportes, absolutamente todos los gastos. Y una vez que todo eso está solventado, el saldo es del dueño de la cosa. El dueño de la cosa es el que la adquirió. ¿Entendés? Sí, perfecto, profe. Sí, gracias. Diferente a ver, podría haber también el acreedor entablado una acción de daños y perjuicios, demandando un daño extra al de la falta de pago, no sé, por ejemplo, no sé, un daño moral, un daño de algún tipo de daño económico, haber perdido alguna cosa, algún bien, motivo del incumplimiento. Si obtuviera también una sentencia de reparación de daños, también saldría de ese monto de dinero o del producido de ese bien. Ahora vamos a ver, cuando vemos también los efectos de las nulidades, entre partes y respecto de terceros, que bueno, cuando se declara la nulidad, va a privar de efectos al acto jurídico, pero de los efectos propios, pero va a producir otra serie de efectos. Entonces, digamos que igual de todas maneras, la pregunta inicial tuya es que sí, el saldo es del que compró, por más mala fe que haya tenido. ¿Está Gracias, bien? profe. Sí, perfecto. Lo de que cesa la acción de los acreedores si el adquirente de los bienes transmitidos por el deudor los desinteresa o da garantía suficiente, está en el artículo de 341, que es a continuación. Y lo de a quién beneficia la inoponibilidad es en el artículo que sigue. Esto respecto de el fraude como vicio de los actos jurídicos. Fraude como vicio de los actos jurídicos. Les recomiendo que tengan en claro los requisitos del fraude, el tema de la inoponibilidad, la diferencia de la inoponibilidad con la nulidad, ¿sí?
Y si no hay alguna pregunta, vamos a hablar de los efectos de las nulidades. ¿Les parece? Ah, perdón, porque estaba omitiendo algo que no les mencioné y que es importante. La acción de fraude en el concurso. Se los voy a explicar someramente porque en general está en Rivera y todo eso. No hacemos tanto hincapié en la cátedra porque es un tema específico del concurso, pero lo voy a explicar aunque sea rápidamente. En el proceso concursal que también o de quiebra, ya hemos explicado que existe el presupuesto de la cesación de pagos. O sea, hay un deudor en insolvencia. La insolvencia implica la cesación de pagos, o sea, la falta de cumplimiento de sus obligaciones. Este es un hecho que se produce en general no de manera abrupta, sino que es un proceso que aqueja ya sea a personas físicas o jurídicas que van perdiendo capacidad de abonar, pagar o responder a sus obligaciones, y en un punto de las mismas hace que ese patrimonio se convierta en impotente respecto, el activo, perdón, del patrimonio se convierta en impotente cuando el pasivo es mayor. Eso también algo les había explicado. Esa impotencia del activo para responder a un pasivo que es mayor produce que se declare la quiebra. Como les digo, este no es un proceso abrupto. Se ha realizado o ha ocurrido en la generalidad de los casos en un periodo de tiempo. Cuando se decreta la quiebra de una persona, ya sea una persona física o jurídica, va a haber una fecha de cesación de pago, ¿no es cierto? Que es cuando se pide o se le decreta la quiebra. Pero también se va a establecer un periodo de sospecha, que es el periodo anterior en el cual se van produciendo estos hechos de incumplimiento que les estoy mencionando. Ese periodo de sospecha se retrotrae, o sea, es para atrás hasta la fecha en que empezaron a haber incumplimientos. Nunca, dice la ley, puede ser más de 2 años para atrás el periodo de sospecha, desde la declaración de quiebra, ¿sí? O sea que lo más que puede pasar si declaran la quiebra a alguien hoy es que sea a 2019, en esta fecha. Puede ser menor, pero puede ser hasta 2 años. Durante ese periodo, si hubieron pagos, van a estar sospechados. ¿Por qué? Porque también hubieron incumplimientos, porque si no, no hubiera habido cesación de pago. Puede ser que este deudor le haya estado pagando a algunos y a otros no, haya elegido a quién pagarle y a otros no, o le haya dado mejores garantías a unos que a otros. Eso es violatorio de la par condictium creditorum, que es otro principio del derecho concursal, es que todos los acreedores son iguales dentro de la misma categoría, por supuesto. Los quirografarios son iguales entre sí, pero no son iguales respecto de los privilegiados. ¿Se acuerdan que hablamos de que había acreedores con privilegio? Pero bueno, dentro de la misma categoría todos son iguales. Quiere decir que si le estuvo pagando a un privilegiado, le tendría que haber estado pagando en la misma proporción a los otros, o a los quirografarios. ¿Por qué? Si no, ¿cómo ese pago fue hecho durante el periodo de sospecha? Tendría el mismo principio de lo que estuvimos estudiando hasta recién. Fue hecho en perjuicio de los otros acreedores, porque le pagó a unos y a otros no. Agravó su insolvencia. ¿Entienden? Como también está el presupuesto, agrava su insolvencia porque está sacando cosas y está dejando de pagar, elige a quién pagarle. En beneficio de uno de los acreedores. Exactamente, beneficia a uno en perjuicio de los otros, porque disminuye su capital. Sí. Entonces,
hay, acá encuentra otro de los elementos del fraude. Se insolventa, hay perjuicio de los acreedores, está en el periodo de sospecha, porque el que cobra también debe saber o debido saber que ese deudor estaba en problemas financieros, económicos, de lo que se tratara, por lo cual también dentro del proceso de quiebra, esos pagos pueden ser declarados inoponibles. ¿Está bien? Con el mismo principio. Igual lo explico así en general, por las dudas, para quedarme tranquilo, están los libros que ustedes tienen para estudiar como bibliografía. En general no lo tomamos porque es de quiebras, pero se los quería explicar porque además tiene similitudes con lo que estuvimos viendo, los presupuestos similares, ¿cierto? Tiene que ser en un periodo de tiempo, en este periodo de sospecha que yo me digo. Bueno, cualquier duda van a tener, creo, la clase de repaso por si yo no he sido lo suficientemente clara y a ustedes ahora no se les ocurre ninguna pregunta. Vamos a hablar de los efectos de las nulidades. Efectos de las nulidades, hay que desglosar los efectos no, clasificar sería el término correcto, entre efectos entre partes y efectos respecto de terceros. La nulidad es, cuando ustedes estudiaron la definición, vieron que es una sanción legal que priva de efectos propios al acto jurídico en virtud de un vicio existente al momento de la celebración. Bueno, priva de efectos propios, pero, como dije hace un rato cuando expliqué daños y perjuicios, produce otros efectos, ¿sí? Produce otros efectos, o puede producir otros efectos. Ocurrida la nulidad, hay que estudiar entre partes qué pasa. Depende entonces, si tenemos que analizar, en principio, si el acto fue o las obligaciones fueron cumplidas o si se encuentran pendientes. Esa sería la primera aclaración que deberíamos hacer. Si nosotros nos comprometimos por el negocio jurídico y ya entregamos lo que nos habíamos, si era una compraventa, entregamos la cosa y el precio, también fue dado, el acto está cumplido, o si era una obligación a plazo y todavía no se efectuaron las entregas o las prestaciones, no se cumplieron. En el supuesto de que todavía no se hubieran cumplido, es claro que no van a poder ser exigibles, porque si se declara la nulidad del acto jurídico, no me van a poder exigir el cumplimiento. Ustedes también ya vieron, cuando vieron la acción de nulidad, seguramente, que la nulidad también puede ser opuesta por excepción. O sea, si a mí se me ocurriera demandar por un acto que es nulo, la otra parte puede oponerse o excepcionarse por nulidad. Entonces, si el acto no está cumplido, no va a poder ser exigido su cumplimiento. Pero ¿qué pasa ahora? Y esta sería la cuestión más problemática, si ya se hubiera cumplido. ¿Qué pasa si se declara la nulidad? El principio es que las cosas deben ser restituidas y deben volver al estado anterior al que se encontraban al momento de la celebración del acto jurídico. Esto está en el artículo 390, más o menos, me parece. Esperen, porque no me acuerdo de memoria. Yo soy media mala con los números. Ya. Sí, 390. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Hasta ahí vamos, porque lo que sigue a continuación se lo voy a explicar primero, antes de leer. Entonces,
Entre partes, declarada la nulidad, si el acto no se cumplió, no va a poder ser exigido. Si el acto se cumplió, se deben restituir. ¿Sí? El problema es si las cosas que mutuamente se deben restituir eran bienes que producían frutos, productos, si han tenido mejoras, ¿cómo se hace en todos esos supuestos? Si el poseedor era, ustedes saben, de buena o de mala fe, también eso incide en la obligación de restituir. Si la cosa era producía frutos, ¿sí? Y era de buena fe el poseedor, lo que tiene que devolver son los frutos no percibidos. Los que ya percibió, no, porque era de buena fe. Si el poseedor de la cosa que tiene la obligación de restituirla era de mala fe, debe restituir. ¿Cómo? Tienen que ver los ya percibidos y los no percibidos. Los percibidos y los pendientes. Debe los dos. Y los porque pendientes, era de claro. mala fe. Los pendientes. Los frutos siempre se tienen que restituir, sean de buena o de mala fe. Esto se rige por los principios del artículo 1932 y 1940. Ahí están todas estas reglas respecto de los frutos y los productos. 1942. 1932, perdón. Derechos inherentes a la posesión, deberes, frutos y mejoras, 1934. Este código entiende que el fruto percibido es el que, separado de la cosa, es objeto de una nueva relación posesoria. Si es fruto civil, se considera percibido al devengado y cobrado. Fruto civil son los intereses, ¿no? Fruto pendiente, el todavía no percibido. Mejora de mero mantenimiento. Bueno, con respecto a las mejoras se deben abonar las que fueran necesarias para la conservación de la cosa. Si durante la tenencia de la cosa que yo voy a restituir, yo hice gastos en la cosa para mantenerla, entonces me deben ser reembolsados esos gastos, los necesarios. Los gastos necesarios, las mejoras de mantenimiento serían. Después están las mejoras suntuarias, acá les hablan, la mejora de mero mantenimiento, la necesaria, la útil y la suntuaria. Entonces, las necesarias siempre se deben restituir, porque hacen al mantenimiento de la cosa. Las suntuarias y las útiles, si es de mala fe, no se devuelven. No se restituye. También, además de la obligación de restitución, se puede producir la obligación de reparar los daños y perjuicios que deriven del acto anulado o del negocio nulo o declarado nulo. ¿Está bien? Si el negocio es declarado nulo, eso puede ocurrir o puede ocasionar, mejor dicho, que derive en daños para la parte que pueden ser demandados y también se puede obtener su reparación. Esto respecto de las partes, ¿sí? Entonces, la obligación de las partes es la de restitución, volver las cosas al estado anterior, devolverse los frutos
productos, hay que tener en cuenta la excepción del acto no ejecutado, no va a poder ser exigido. Y acá la segunda parte del artículo que yo no les que les dije ahora se los explico, dice: las restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o la mala fe según sea el caso, y de acuerdo a lo dispuesto por las normas del capítulo 3 del título 2 del libro cuarto, que son el artículo 1935 y subsiguientes que recién vimos, ¿no es cierto? Entonces, esto respecto de las partes que contrataron en el negocio. Ahora vamos a ver, respecto de los terceros, cuál es el efecto de las nulidades. Bueno, acá cuando hablamos del efecto de las nulidades con respecto a los terceros, es cuando el bien que ha adquirido alguna de las partes en virtud de un acto nulo es transmitido a un tercero. ¿Se entiende? Estamos hablando de subadquirentes, porque en el negocio nulo ya vimos cómo opera la nulidad entre las partes. Declarada la nulidad, se van a tener obligación de restituir. Si antes de que se declarara esa nulidad entre partes, si se hubiera podido obtener la restitución de ese bien, una de las partes lo hubiera transmitido a un tercero, tenemos que estudiar qué pasa, ¿no es cierto? Si el negocio se concluyó entre partes, se declara la nulidad y las partes se restituyen, o sea, ahí se termina el problema. Pero si antes de que se obtenga o se declare la nulidad entre partes, ese bien que alguna de las partes tenía es transmitido a un tercero, tenemos que ver qué efecto va a producir esa declaración de nulidad respecto de ese tercero que ha venido a ser dueño de la cosa o adquirente de esa cosa. El principio general en materia de nulidades está en el 399. El artículo 399 dice que algo así, ¿no? No me tomen tan textual, si lo tiene ahí lo vemos ahora, pero el principio es que nadie puede adquirir un derecho mejor ni más extenso que el que tiene el que se lo transmite. O sea, si Fernán tiene un derecho que es nulo y me lo transmite a mí, mi derecho padece el mismo vicio que tenía en el acto original. ¿Entienden? Ese es el principio. El 399 dice: nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. Bueno, acá, como en todo, está acá las excepciones son más grandes que el principio, porque ahora vamos a ver que la excepción que está dada para la transmisión de bienes o bienes inmuebles o transmisión, sí, pero no de cualquier transmisión, es para inmuebles o muebles registrables, la excepción que vamos a hablar. La excepción se refiere, está en el artículo 392, y se refiere a la transmisión de derechos sobre bienes inmuebles o muebles registrables. Es referido a ello. ¿Y qué dice esa excepción? El adquirente, el tercero, ¿no es cierto?, que es adquirente, si es adquirente de buena fe y a título oneroso, va a poder repeler esa restitución de la cosa. No si
no es de buena fe, o si es a título gratuito. Dice, todos los derechos reales o personales transmitidos sobre un inmueble o mueble registrable por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo quedan sin ningún valor. Hasta ahí es como el principio general. Quedan sin valor porque son un acto nulo. Y pueden ser reclamados directamente del tercero. Esto también principio general. Coma. Excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. O sea, el tercero que contrató de buena fe y a título oneroso no va a ser alcanzado por esta nulidad. Porque tiene que estar presente el titular del derecho. Tiene que intervenir el titular. No, acá estamos hablando de otro ejemplo. Vos te paraste, te fuiste a tomar agua, no sé qué hiciste, y no me entendí, no me escuchaste, porque te vi. Se trata del supuesto, dije, no, creo que estabas peor para vos. Que el negocio concretado o el acto jurídico concretado entre partes, previo a la declaración de nulidad, una de las partes, hablamos de los efectos entre partes, de la obligación de restituirse, pero todavía no hay ninguna sentencia y entonces las partes tienen las cosas. Y resulta que yo, mientras tanto que vos me demandaste, le vendí a Caledani, Caledani compró de buena fe y a título oneroso, ¿sí? Y cuando vos querés ir contra él, porque este acto fue declarado nulo, él dice, yo soy de buena fe, yo no sabía nada, y yo pagué el precio, entonces contra él no vas a poder plantear la nulidad. ¿Entendiste? No tiene que intervenir la cosa, las cosas que fueron dadas por las partes o entregadas por las partes, van a seguir en poder de las partes hasta que se declare o se dicte una sentencia de nulidad, pero en el medio, como poseedor, vos podés venderlo. Si vos lo vendés y el que compró es de buena fe y a título oneroso, va a poder decir que ese acto, o sea, no va a poder decir nada, el acto es válido para él, vos no vas a poder oponer la nulidad con respecto de él. Acá, Sí. ¿ahí entendiste? Entonces, no importa que vos me hubieras vendido una casa a mí y yo se la haya vendido a Caledoni, porque a Caledoni no le hace falta que vengas vos a firmar la escritura. Si yo tengo la escritura a mi nombre y yo se la vendo a él, ya está. Claro, soy el poseedor, no soy Soy propietaria, somos propietarios. A ver, titular, nosotros ya concluimos un negocio jurídico. Que después lo ataquemos de nulidad porque vos digas que yo te engañé, porque hubo dolo, porque hubo error, porque era lesivo, por lo que se te ocurra, vos podés. Pero yo, mientras tanto, yo soy dueña de la cosa y yo se la puedo vender a quien quiero. Sí. ¿Entendés? Entonces vos no vas a estar en ese negocio jurídico que yo haga. Entonces, yo soy titular de la cosa. Si hay una sentencia que declara que el acto que nosotros hicimos es nulo, tengo obligación de devolvértela. Y si no puedo, vos me demandarás por daños y perjuicios, porque vos decís, bueno, yo quiero la cosa y yo no la tengo. Bueno, entonces pagame. Claro. ¿Está? Sí. Y es que tengo con qué. ¿Está? Bueno, entonces, ese es el supuesto del subadquirente. Ahora, acá habla de inmuebles y muebles registrables. En los muebles registrables no hay tanta discusión. Ahora, para la transmisión de inmuebles, acreditar la buena fe, de acuerdo con lo establecido por la ley del notariado, exige el artículo 4 de la ley 17.801, me lo anoté porque si no, no me iba a acordar de memoria, exige lo que se denomina estudio de títulos. El estudio de títulos implica que cuando uno va a hacer una compra o una compraventa sobre bienes inmuebles,
tiene que estudiar el título o todas las constancias de ese título, retrotraerlas hasta 10 años para atrás. Con lo cual, si nos retrotraemos 10 años para atrás y no hay ningún antecedente, ahí sí consideramos que hay buena fe por parte, en el ejemplo que estaba dando yo de Colegani, de que él tuvo todos los cuidados, lo pagó, ese acto para él es válido y no va a poderle oponer la nulidad Hoffman del negocio que había hecho conmigo. ¿Está claro? Él sería el tercero, Néstor sería el tercero de buena fe y a título oneroso, que va a poder quedar al margen o excluido de ese efecto, que si bien es la excepción, porque él compró de mí que tenía un título que era nulo. Y dijimos que al principio que nadie puede tener un título mejor que el que se lo transmite. Pero la excepción, como les digo, es casi más grande que la norma, porque el tercer adquirente y de buena fe y a título oneroso es la excepción. Ese va a poder, digamos, repeler la nulidad. Contra él no va la nulidad. Contra él no va. Una cosa que hay que analizar, que estamos hablando de nulidad. Y hay una cuestión que creo que en el programa no está específicamente puesto dentro del puntito ese de efectos, pero a veces lo preguntamos, que son las transferencias a non domino. Anótenselo, porque si yo ahora no me lo entienden, léanlo, porque esto sí lo preguntamos. Las transferencias a non domino no son considerados un supuesto de nulidad, sino más bien un supuesto de inexistencia. Le explicaron inexistencia cuando hablaron de nulidad, inoponibilidad, inexistencia. Hablaron de inexistencia. Sí, ayer hablamos de eso. ¿Con quién bien? Con Juárez. Bueno, bien. Entonces, la transferencia a non domino, ¿cuál sería el ejemplo? Yo me hago pasar por otra persona, falsifico la documentación, digo que soy Cindy Drake y vendo algo que es de Cindy Drake, un inmueble con un documento trucho, voy y le vendo un inmueble a Hoffman. Le vendo tu casa, Cindy, con un documento que me hago, que dice que soy Cindy, y Hoffman la compra, ¿sí? Después va y te quiere sacar de tu casa. Dice, está en mi casa, macanudo. Ahí no hay un supuesto de acto nulo, sino de acto inexistente. ¿Cuál sería? Vos podrías decir que yo hice, no sé, actué con dolo, era un supuesto de, no sé qué vicio se me ocurriría, dolo, fraudes, un montón de cosas juntas para engañarte, para engañar a Hoffman y que me pagara el precio de la casa, ¿no es cierto? Y en ese caso, ¿qué pasaría? Vos te quedarías desapoderada de tu casa porque él es de buena fe y a título oneroso. Entonces, ahí lo que se dice es que en esos supuestos no hay acto nulo, lo que hay es un acto inexistente, porque falta uno de los elementos del acto jurídico. No es que hay un vicio, no hay acto, porque no está el sujeto. El sujeto, que serías vos, que sos el titular del derecho, no compareció al acto, compareció una disfrazada, una falsificadora, que dijo que eras vos. Un robo. ¿Eh? Un robo. Sí, un robo, una estafa, lo que sea. Robo no, porque robo tiene que haber desapoderamiento, y yo lo que haría sería una estafa. Igual no soy un especialista penal para contestarte eso, pero bueno, sí, es un delito penal eso, pero en definitiva, desde el punto de vista civil, que es el que lo estábamos analizando, es que ese acto que yo hice con vos, no es un acto inexistente. Esa compraventa no estaba, no es un acto que vos puedas atacar, nadie puede atacar de nulidad, porque le faltaba uno de los elementos al acto jurídico. Ustedes saben cuáles son los elementos del acto jurídico: sujeto, objeto, causa y la forma en los casos que se exige una forma determinada. Pero acá falta el sujeto, y de esa manera se explica
que en los negocios en los cuales se transfieren bienes inmuebles a una persona que no era la titular, o la que se consideran transferencias a non domino, es un supuesto de actos inexistentes, entonces no se produce efectos, no va a poder alguien decir que le compró, que dice el hombre que vendió el puente de Golden Gate, y sí, pero ahí había más de un problema, que no era el titular del Golden Gate. No entiendo, no sé de derecho público americano, pero acá nadie puede vender un bien del dominio público, ninguna persona particular, o sea, el que compró tampoco va a poder ni siquiera demandar ni daño. En realidad es un acto que el objeto es prohibido, en el que vos estás diciendo, en el que recién escribió en el chat. Ese sería un acto de objeto prohibido. Acá también sería un supuesto por ahí, difícil de encontrar, pero en las transferencias a non domino, justamente non domino quiere decir que no es el titular, es un acto inexistente, no es un acto nulo. Por lo tanto, los efectos no son lo mismo. No va a poder ampararse en el 392 si hay un subadquirente, porque él no lo compró del dueño. ¿Está bien? Eso respecto de los efectos a los terceros. Buena fe, estudio de títulos. Después teníamos para ver convalidación, saneamiento, confirmación. Bueno. Hablando de convalidación, significa saneamiento. O sea, saneamiento es sacar los vicios que tenga un acto jurídico, o salvar los vicios que tenga un acto jurídico para poderlo convertir en un acto válido. O sea, lo confirma, lo convalida. Siempre a un negocio que padece una nulidad, ¿no es cierto? La confirmación, convalidación, es sobre un acto inválido o con una causal de nulidad. La convalidación se da en tres supuestos. Primero en la ratificación. La ratificación es cuando con posterioridad a la ratificación suple el defecto de la representación. Luego de la ratificación, la actuación será por autorizada con efecto retroactivo al día del acto, pero es inoponible a terceros que hayan adquirido derechos con anterioridad. O sea, la ratificación, en los casos en que ocurre, se presenta cuando una persona, por ejemplo, ha actuado o ha realizado un acto en nombre de otro sin el poder o la representación suficiente. En ese caso, la ratificación le da validez. También, otro supuesto es cuando la persona del incapaz actúa sola, sin sus apoyos o sus representantes, y si estos con posterioridad ratifican el acto, ahí va a adquirir validez. Claro. Puede ser cuando el representante actuó sin su nombramiento. Cuando el representante ratifica. Cuando el representante no está directamente. Ratifica el acto que padecía, porque, por ejemplo, fue sin asistente, o lo hizo siendo que requería, entonces sería nulo. Pero si viene el representante y lo ratifica, porque es beneficioso a los intereses del incapaz, entonces ahí convalida, le da validez al acto, a través de la ratificación. ¿Se entiende?
Es un supuesto de convalidación. Otro supuesto es la conversión. La conversión se da cuando no se respeta la forma que requiere la ley para determinado acto jurídico, pero las normas dan la posibilidad o generan la posibilidad de convertir en una obligación de hacer. El ejemplo es claro, cuando, por ejemplo, en compraventa de un inmueble no se hace por escritura pública y solo tenemos firmado un boleto, entonces no tenemos el título. Ustedes saben que el dominio se adquiere con la posesión y el título, que es la escritura. Sí. Pero la venta hecha a través de boleto Sirve para no es, pedir la escritura. exacto, no es inválida, pero se convierte en otra cosa, se produce la conversión. Este es el fenómeno de la conversión. No vale como título, no tiene la validez de la escritura traslativa de dominio, pero se convierte en una obligación de hacer, porque le permite al adquirente en demandar la escrituración. Esa conversión, o sea, convierte el título en otra cosa, en una obligación de hacer. Eso también, de algún modo, acá, el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto cuya constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Si la parte condenada a otorgar la remisa, el juez lo hace en su representación, siempre que las contraprestaciones estén cumplidas o resguardo su cumplimiento. Es en la de formas, este capítulo de formas, artículo 1018. Esto es la conversión, entonces. Cuando un negocio no está hecho bajo un contrato, o una de las partes es remisa en otorgarlo en la forma en que exige la ley, en ese caso lo puede otorgar el juez. ¿Por qué? Porque se ha producido la conversión en una obligación de hacer. No vale como escritura, pero vale para exigirle al otro lo que tiene, que emita justamente eso. Si no lo hace, lo va a hacer el juez en nombre de él. No, lo obliga a realizar la escritura. Y otro. Sí, pero si no comparece al juicio, te la firma el juez. Así funciona. El juez firma la escritura por el demandado si no comparece al juicio. Esto se da bastante, porque la gente a veces compra por boleto de compraventa, se olvida, está por años, tiene la posesión, no se preocupa, pero después cuando quiere hacer la escritura, hasta lo más común es que el vendedor haya muerto, entonces los herederos no le pueden vender, no le pueden firmar la escritura porque ni tienen hechas las sucesiones, es todo un lío, y es muy común tener que demandar por boleto. O cuando no se hace la escritura, pues son pagos en cuotas, también es bastante común, boletos de compraventa con pagos en cuotas, que se espera al finalizar y después no se materializa en ese momento, pasa el tiempo, después no encontrás a las personas que son los vendedores o las empresas que hacen estos loteos y terminás en un juicio de escrituración, porque en eso termina, en un juicio de escrituración. ¿Y cuál va a ser el título? Es ese boleto. Ese boleto no vale como escritura de dominio, pero sí demuestra el derecho a la posesión y te da la facultad de exigir esta obligación de hacer, que hacerte la escritura. Si el obligado, que es el que te transmitió, no la firma el juez. Entonces el acto se convierte en otra cosa. No hay nulidad, hay conversión. Entonces ya vimos ratificación, conversión, y otro supuesto es la prescripción. También se convalida un acto por el paso de la prescripción. ¿Cómo sería? La prescripción puede ser adquisitiva o puede ser liberatoria. No sé si ya lo vieron. De todas maneras, si no después cuando lo ven, no es muy difícil. La prescripción adquisitiva justamente hace adquirir derechos por el transcurso del tiempo.
y la extintiva se pierden derechos por su no ejercicio durante determinado tiempo. En todos los vicios que han estado viendo, ustedes estudiaron que tienen un plazo para su acción, ¿no es cierto? La acción de fraude, la acción de simulación, la acción en general son 2 años para entablar las acciones de nulidad. Entonces, si la persona en beneficio, ustedes saben que la sanción de nulidad siempre está dada en beneficio de una de las partes, o de la persona del incapaz, o del que sufrió el error, o del que sufrió la violencia. Entonces, si la persona en beneficio de quien estaba dada la nulidad, o quien podía demandar la nulidad durante el plazo de la prescripción no la demanda, también es una forma de convalidarlo, porque después de ese plazo ya no lo va a poder hacer. ¿Se entiende? Profe, se trabó ahí, no escuché qué dijiste. Ahora dije que si el beneficiario de la acción de nulidad, o sea, aquel en quien beneficio estaba dada, por ejemplo, el que padeció el error, el que Sí. padeció el dolo, menor que fue bueno, si deja pasar el plazo de la prescripción sin demandar la nulidad, también es una forma de convalidar el acto, porque ya después no lo va a poder hacer y el acto se va a poder exigir y cumplir. Una vez que se tuvo conocimiento, empieza a correr el plazo de prescripción. Claro. Puede ser que... Entonces, esa es otra forma de convalidación, que es tácita, porque no hago nada, pero tampoco demando la nulidad. Dejo pasar el tiempo y no demando la nulidad. Es una ratificación o convalidación tácita. Después está la ratificación, que ya dijimos que se expresa, porque, bueno, puede ser expresa porque dice que viene a sanear el vicio o porque directamente realice el acto jurídico. Y cuando se trate de confirmar actos nulos que hayan sido realizados con determinada forma, o cuando la nulidad surja de un acto con determinada formalidad, la ratificación siempre va a tener que ser hecha con la misma forma, no con otra. Si yo vengo a ratificar una escritura que digo que era nula, tengo que hacerlo por una escritura nueva, ¿está bien? Y además, con la misma forma, la ratificación tiene que ser de la misma forma. Y se puede hacer siempre que cese la causal de nulidad, porque yo no voy a venir a convalidar un acto cuando todavía estoy padeciendo la lesión, por ejemplo, la violencia. Sí, sí. Me va a venir a convalidar, lo hice porque ejercieron violencia y vengo a confirmarlo con violencia. No, para la confirmación tiene que haber cesado la causal de la nulidad, tiene que ser obviamente una voluntad sana y tiene que estar expresada de la misma forma o con la misma modalidad o formalidad que se hizo el acto originario. Bueno. No, porque vos venís el acto salvarlo, no venís a... Sí, pero si vos querés salvarte por la acción. No, por eso. Estamos hablando de supuestos de saneamiento, que es lo que dije al principio. Confirmación, saneamiento. Hablamos de nulidad. Sí, sí. Lo anulamos, vemos los efectos. Entre las partes nos devolvemos los daños, los frutos, los productos. Bueno. Entre los terceros, vemos cuando los terceros se pueden, en el caso de las transferencias de inmuebles o derechos registrales, cómo pueden oponerse los terceros de buena fe y a título oneroso. Vimos el tema de las transferencias a non domino y también vimos la buena fe en relación a la necesidad del estudio ético. Todo eso, capítulo de nulidades. Pero resulta que también puede darse el supuesto que las personas no quieran pedir la nulidad, sino que quieran, digamos, sanear sería como curar el acto, ¿no es cierto? Como sacarle el vicio del que adolecía. Dije en el primer ejemplo, era un menor que fue su representante o un incapaz que fue sin su representante, no se acreditaron la representación debidamente, entonces puede ratificarlo. Puede ser que exista, en el caso de la conversión,
un título que no sea válido como tal, pero que valga como otra cosa, en el caso del boleto, ¿sí? Ese es otro supuesto. No viene a sañar exactamente, pero hay una convalidación. No vale por una cosa, pero vale para otra. Le obliga a hacer el título o a extender el título. Y después también tenemos el supuesto de la prescripción, que la prescripción es, bueno, en la prescripción yo dejo pasar el tiempo, es una tácita convalidación. ¿Sí? Ahora, si la quiero hacer expresa, si quiero venir a confirmar un acto de manera expresa, debo hacerlo con una voluntad sana, o sea, ya haya cesado el vicio del cual estaba afectado ese negocio, y también con las formalidades similares a la del acto original. O del acto que vengo a confirmar, quiero decir, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Sí. Bueno, a mí me pica la garganta de hablar tanto junto, que a mí no me gusta, pero bueno, he tratado de los temas que me parecen más importantes, aunque no estuvieran en el programa expresamente así, como este tema del acto inexistente, el acto... ¿La prescripción? La prescripción, pueden verlo solos, la verdad, no es que arreglen solo, pero no es muy difícil. Conversión, confirmación, conceptos, distintos supuestos, recaudo, prueba, efecto entre las partes y frente a los terceros, bueno. Esto lo pueden ver. En realidad yo quería que les quedara claro la diferencia, los conceptos entre esto, es imposible agotar todo esto. Si quieren, mañana tienen alguna duda, me pueden consultar o me escriben por el chat. Sí, no me parece que haga falta poner una clase para esto, pero lo que es muy importante es el efecto de las nulidades entre partes y respecto de terceros. Eso siempre lo preguntamos. No quiero ver a ninguno de ustedes que se me tilde si le pregunto eso. Los estoy mirando, ¿eh? Y a los que están ahí oscuritos también, porque me acuerdo de los nombres. Así que estudien efecto entre partes, efecto entre terceros, es muy importante de lo que vimos hoy. ¿Sí? Y si les llega a tocar con San Sisi, tienen que saber lo que es un estudio de título, porque se los va a preguntar. Que tiene que ver con la buena fe registral y de las transferencias de inmuebles o de títulos reales. ¿Ok? Sí. Fraude, los requisitos de la acción de fraude, los presupuestos, por supuesto, eso sí, también. El 338 y 339. Y bueno, creo que nada más, a ver si hay algo. Lo que les dije del periodo de sospecha y de la quiebra y todo eso, léanlo. Generalmente no lo preguntamos, pero está en Rivera, que es de donde en general ustedes estudian, por eso se los quise explicar. Y bueno, los veo ahora el día del examen. Si tienen, repito, alguna duda, me pueden escribir al chat y yo les contesto. Y nos vemos para el examen. Creo que es el 30 o el 29, no me acuerdo. 30, sí. Miércoles 30. ¿A qué hora? No sé, a las 4, no sé qué. ¿A las 4? Bueno, yo voy a estar nada más que 2 horas, 1 hora y media puedo, porque tengo a las 6 un compromiso, y yo creí que empezábamos antes, a las 2. Sí, la verdad. ¿A las 4 es? Bueno. No, la verdad no tenemos muy claro. ¿No? Es que nos conectamos con la comisión horario. 4, con las dudas de que terminen antes, y nosotros estamos esperando ahí. La Bueno. vez anterior nos conectamos tipo 3, nos habían dicho 4 y pico, pero sí, empezamos estábamos ahí por las dudas. Empezamos antes. No, bueno, ese no es un tema de ustedes, yo me voy a arreglar con mis compañeros, pero yo justo no me acordaba bien que caía, y el miércoles yo a las 6 tengo algo que no puedo correr de ninguna manera, así que si no estaría hasta las 5:30. Igual no somos tantos esta vez, así que creo que va a ser bastante rápido si están todos los profesores. Bueno, estudien, éxitos, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, gracias. Gracias, profe.
Cuídense. Hasta luego, profe. Chau, chau.